comienza la evangelización. El apóstol San Pablo nos recuerda en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10 y siguiente, que Dios nos ha provisto de su armadura para que podamos resistir al enemigo y mantenernos firmes hasta el final. Pero no basta con saber que Dios está equipado con su armadura, nos la tenemos que poner para poder vencer, para poder estar firmes hasta el final. Esta armadura consiste en el cinturón de la verdad, es decir, vivir y hablar siempre la verdad. Pero también la coraza de la justicia, es decir, hacer lo que es recto, lo que es justo, lo que agrada a Dios. Ponernos los zapatos de la paz, es vivir en paz con Dios y de esa manera poder anunciar su paz a todos los demás. El escudo de la fe, lo cual implica creer y confiar en las promesas del Señor. El casco de la salvación, vivir con la certeza, la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Y por último, la espada del Espíritu, lo cual significa conocer y hablar de la palabra de Dios. Hay que ponernos esta armadura para poder mantenernos firmes y sobre todo para poder vencer cualquier fuerza que nos pueda atacar y salir en Cristo Jesús, en su nombre santo, siempre vencedores. Ponte la armadura y empieza a luchar para que el Señor te dé su victoria. Si alguien se puso esta armadura, podemos decir fueron los 12 discípulos del Señor. Aquellos hombres que, aunque eran personas humildes, aunque eran personas no muy preparadas, aunque eran personas con bastantes limitaciones, sin embargo, aprendieron a caminar en el Señor, aprendieron a confiar en el Señor, aprendieron a revestirse del Señor, a ponerse la armadura del Señor. Y es así como vamos a encontrarlo en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 10, versículo del 16 al 23, la advertencia, o mejor, las advertencias que Jesús le hace a sus discípulos después de enviarlos. Recordemos que Jesús los ha llamado, Jesús los ha ungido, les ha dado poder, autoridad sobre enfermedades, sobre demonios y tantas otras cosas. Jesús les ha dado instrucciones a dónde ir, o mejor, a dónde no ir. Primero, no ir a los territorios paganos para que vayan a las ovejas perdidas de Israel, pero también les ha dado un anuncio: vayan y proclamen que el reino de Dios está en medio de ustedes. Y sin embargo, ahí no se quedó todo. Jesús también les dio instrucciones acerca de lo que ellos tenían que hacer, cómo comportarse, llevar su paz, no estar preocupados por una túnica extra o sandalias extras o dinero, plata, nada de estas cosas, porque ellos estaban supuestos a confiar en el Señor, no estar, diríamos, desesperados o preocupados por las cosas materiales, sino confiar en Dios que iba a satisfacer cualquier necesidad. Y luego Jesús pasa y les da esta advertencia, les dice a ellos que los envía como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos. En otras palabras, Jesús los está preparando para lo que viene. Jesús les habla hoy en este texto acerca de cómo estos hombres iban a ser perseguidos, iban a ser golpeados, iban a ser llevados frente a tribunales. Pero no solamente eso, incluso los iban a matar. Esta es la advertencia que Jesús le hace a sus discípulos. Él no les quiere esconder absolutamente nada de la verdad. Él los está preparando para que cuando ese momento llegue, ellos sepan actuar y sepan mantenerse firmes hasta el final. Pero también dice una palabra muy interesante. Les dice: sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Esto es muy interesante, porque después de Jesús hablar acerca de la vulnerabilidad de los discípulos, es decir, ellos van a estar arriesgándose, van a estar expuestos a toda clase de peligros, pero también les invita a ser prudentes, a ser inteligentes como las serpientes. Es decir, el lobo va a estar con la boca abierta para comérselos, pero eso no significa que ustedes tienen que saltar en la boca del lobo, no. Hay que usar la inteligencia, hay que usar la prudencia y al mismo tiempo, qué hermoso, usar la sencillez como las palomas. Otras versiones hablan acerca de la pureza de las palomas, lo cual significa e implica mantener en todo momento
en lo posible, siempre una buena reputación. Esto es importante también para los servidores y para los discípulos del Señor. Astutos como la serpiente, pero también sencillos como las palomas. En otras palabras, Jesús les está diciendo algo muy claro. Procuren siempre dar testimonio, aún en medio de cualquier persecución, aún en medio de cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque el estar allí va a ser una oportunidad para que ustedes realmente den testimonio de mí. Pero eso no significa que van a hacer cosas innecesarias que vayan a acarrear más problemas o más persecución para ustedes. Esto es importante tenerlo siempre presente. Estamos llamados a dar un testimonio y arriesgarnos, por supuesto, en la medida en que somos proclamadores de la verdad, en la medida en que damos testimonio del Señor. Pero eso no significa que estamos buscando, ¿sí?, peligros, que estamos saliendo al encuentro de más peligro. No significa ponernos tampoco en situaciones riesgosas o de pronto en situaciones que puedan acarrear persecuciones innecesarias. Hay que tener muy presente esto, siempre en la vida. La inteligencia, la prudencia, pero al mismo tiempo la sencillez para saber dar testimonio de Cristo Jesús el Señor. Esto nos presenta un dilema, por supuesto, muy interesante, y es ante el peligro. Hay momentos en que lo tenemos que abrazar y en ese momento, en esa persecución, en ese dolor, en esa prueba, dar testimonio del Señor. Sí, porque es lo que Jesús incluso hoy nos dice en su palabra. Dice, y les voy a leer esto, tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Así podrán dar testimonio de mí. Es decir, hay momentos de peligro, hay momentos de persecución, hay momentos de prueba, hay momentos de tribulación en donde nosotros tenemos que aprovechar esa circunstancia, esa situación para dar testimonio del Señor. Pero también habrá momentos en que tenemos que huir del peligro, tenemos que huir de esa persecución, tenemos que huir de cualquier circunstancia que de pronto pueda llevarnos a una situación mucho más complicada o mucho más difícil. Hay un momento, si ustedes quieren, para huir y hay un momento para permanecer. Óyelo bien, hay un momento en la vida para huir y hay un momento para permanecer. Cuando tú tomas las Sagradas Escrituras y ves la vida de hombres y mujeres que son parte de nuestra historia de la salvación, vas a descubrir que muchos de ellos huyeron, pero también permanecieron. Es decir, una persona puede al mismo tiempo decidir huir o puede decidir permanecer. Todo depende del llamado de Dios y de lo que Dios esté poniendo en su corazón. Te voy a mencionar, por ejemplo, a Moisés. Moisés hubo un momento en que él tuvo que huir, claro. Recuerda cuando Moisés vio a aquel egipcio que estaba maltratando a un hebreo, uno de su raza, un hermano de su raza. ¿Y qué hizo Moisés? Pues lo mató y lo enterró. Y luego vio a otros dos hebreos que se estaban peleando y él trató de interceder, ¿no?, para que no lo hicieran porque eran hermanos de la misma raza. Y uno de ellos le dijo, ¿acaso te vas a convertir en nuestro juez y jefe? ¿O es que también me quieres matar como lo hiciste con el egipcio? En ese momento Moisés, dice la palabra de Dios, tuvo miedo. Y claro, el faraón se dio cuenta de lo que Moisés había hecho y mandó buscarlo para matarlo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 2, versículo 15? En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo. Pero Moisés huyó. Moisés huyó. Es decir, hay un momento para huir, pero también hay un momento para permanecer. ¿Y sabes algo? Moisés también permaneció. Y lo leemos nosotros en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 27. Dice, por fe, Moisés se fue. Por fe Moisés se fue. Podemos decir entonces, de la tierra de Egipto, sin miedo al enojo del rey, y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Se mantuvo firme en su propósito. Es decir, hay un momento en donde tú tienes que huir, pero hay un momento donde también tienes que permanecer. Y tú lo eliges. Tú lo eliges. David, date cuenta, David también huyó.
cuando el rey Saúl estaba buscando para matarlo. Más aún, mandó unas personas a la casa de David para que lo vigilaran y al día siguiente lo mataran. Y la mujer de David se dio cuenta, le avisó y el hombre escapó por una ventana. Primera Reyes en el capítulo 19 lo vas a encontrar. Pero unos capítulos más adelante, Primera Reyes 24, te vas a dar cuenta cuando en el desierto de Engadí David estaba en una cueva y allí llegó el rey Saúl para hacer sus necesidades y allí lo tuvo a su alcance para matarlo. Sin embargo, se paró frente a él básicamente y le dijo: no crean lo que te están diciendo, que yo estoy buscando para matarte. No, lejos de mí hacerle daño al rey que mi señor ha elegido. Y aquel día Saúl entendió que David, por supuesto, no quería matarlo. Ese día David permaneció ante Saúl. Hay un momento para David huir y hay un momento para David permanecer. Jesús mismo, date cuenta, Jesús también huyó y Jesús permaneció. Tú dirás: Padre Mario, ¿de qué está hablando usted? Claro, en varios momentos quisieron matar a Jesús, quisieron tirarlo desde un monte alto, quisieron apedrearlo y Jesús huyó. Dice la palabra de Dios, y te voy a leer en San Juan, en el capítulo 8. En el versículo 59, algo muy interesante, cuando Jesús le está diciendo a los judíos, ¿no? Y les asegura que Él existe antes que existiera Abraham. Y esto, por supuesto, enojó mucho a los judíos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 59, entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Date cuenta, Jesús salió, Jesús huyó del peligro en ese momento. En el capítulo 10 de San Juan, dice la palabra de Dios que en otra ocasión también quisieron arrestarlo. Juan 10, en el versículo 39, otra vez quisieron arrestarlo, pero Jesús se les escapó. Hay un momento para Jesús también huir, hay un momento para Jesús escapar del peligro. Pero también hay un momento para Jesús permanecer. Y esto lo podemos encontrar nosotros en San Juan, en el capítulo 18, cuando Jesús está allí en el huerto. Sí, recordemos. Y allí llegó Judas con los soldados y guardianes del templo para arrestar a Jesús. Qué interesante este momento. Voy a leer solamente algo muy especial. Voy a leer solamente un texto muy corto. Dice la palabra de Dios que estaban armados estos guardianes como también los soldados, y llevaban lámparas y antorchas. Pero Jesús, como ya sabía lo que iba a pasar, salió y les preguntó. Recordemos, Judas los está acompañando. Judas está en camino a traicionar a Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús salió y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dijo: yo soy, yo soy. Dice la palabra de Dios que cuando Él dijo yo soy, ellos se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos repitieron: a Jesús de Nazaret. Y Jesús otra vez les dijo: ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Jesús, que huyó en un momento, también permaneció en este momento. Porque en la vida hay un momento para huir y hay un momento para permanecer. Y cada cual elige en su corazón ante el peligro qué hacer. Cada cual elige en su corazón ante un momento de tribulación, ante una prueba difícil, qué es lo mejor, qué es lo más conveniente. Recientemente estaba hablando con una persona que me llamó sobre una situación familiar. Esta mujer creo que está decidiendo si salir de esa relación con su marido o quedarse. Por supuesto que no pertenece a la parroquia en la cual yo trabajo. Y le dije: busca a los sacerdotes de tu parroquia, porque yo no puedo decirte qué es lo que tienes que decidir en tu corazón. Tú tienes las herramientas suficientes para que hagas esa decisión. Y le nombré unos sacerdotes del área. Y me dijo ella que ya los había consultado. Y le dije: ¿qué te dijeron los sacerdotes? Bueno, uno me dijo que lo mejor era que me fuera y el otro me dijo que lo mejor era que me quedara. Y le dije: ¿y qué quieres que yo te diga? ¿Qué te voy a decir de diferente a lo que ya te dijeron estos hermanos sacerdotes? No, es que eres tú la que tienes que elegir. Y me dice: padre, pero es que yo creo mucho en su palabra, yo creo mucho en su consejo. Lo que usted me diga, yo estoy segura que es lo que Dios me está diciendo. Y le dije: ¿sabes algo? Yo creo más en lo que Dios te está diciendo en tu corazón.
pero que quizás tú no quieres escuchar. No bases tu decisión en lo que el sacerdote te dijo, o te vaya a decir, o yo te pueda decir. No, tú conoces tus fuerzas, tú conoces el peso de tus argumentos. Por lo tanto, pídele a Dios dirección espiritual, pídele a Dios discernimiento y juzga qué es lo mejor, qué es lo más conveniente. Porque ciertamente, ante el peligro, hay un momento para huir, pero también hay un momento para permanecer. Y tú puedes elegir huir o permanecer. Y lo que hagas, hacerlo siempre en discernimiento espiritual, guiados por Dios, pedirle a Él la gracia, la claridad, para que cualquier decisión que tú y yo hagamos en la vida siempre sea lo mejor. Pero recuerda, aún Jesús huyó en un momento dado y luego permaneció, porque esa es la vida. Hay un momento para huir y hay un momento para permanecer. Que el Señor te dé siempre la astucia, la prudencia, la inteligencia de las serpientes, como dice hoy su Evangelio, pero también la sencillez, la humildad, la pureza de las palomas, para que podamos dar este testimonio del amor de Dios y llevarlo al mundo simplemente sin altanería, sin grosería, sin engreimiento alguno. No, que lo podamos hacer desde la misericordia de Dios, porque Dios es grande y ha hecho cosas grandes en cada uno de nosotros. Hoy Dios te envía. No es fácil ser su testigo. Dios te envía como oveja en medio de lobos, pero permanece firme. Ponte la armadura de Dios y mantente firme hasta el final. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.